Navidad en Pine Island. By Caroline Mickelson. A YouTube exclusive edition. Production copyright 2023. Capítulo 1. La Navidad es una porquería. Jacob. Jenny Marshall miró por el espejo retrovisor y cruzó la mirada con la de su hijo de 13 años. ¿En serio? Lo siento, pero es así. Se encogió de hombros. Yo lo sé, y tú lo sabes. Sin esperar respuesta, se colocó los auriculares, lo que resultó efectivo para dar por terminada la conversación. Jenny volvió la vista hacia la carretera frente a ella. Reprobaba el vocabulario de su hijo, pero le disgustaba más su evaluación de lo que debería ser una festividad alegre. Una festividad llena de familia, amigos, tradición, celebraciones, de la que no participarían ese año. Estaban tan lejos de su casa en Maine, que ni siquiera tenían la más mínima posibilidad de una Navidad blanca. No a menos que por algún milagro nevara en Florida. Pero últimamente, había sido difícil conseguir milagros, al igual que momentos de felicidad. Si bien no podía decir que la Navidad era una porquería, tenía que admitir que apestaba un poco ese año. Esa era precisamente la razón por la que se dirigían a Florida. Unas fiestas tranquilas y discretas. Ni nieve, ni familia ni expectativas ni malos recuerdos los esperaban en Pine Island. Las lágrimas le hacían arder los ojos al recordar la última vez que su hijo había sido feliz en Navidad. Jacob tenía 8 años, con piernas y brazos largos, todo desgarbado, con esa apariencia tan adorable que suelen tener los niños a esa edad. En esa época, él aún creía en Santa Claus, y eso a ella no la sorprendía. El niño siempre había sido un alma confiada por naturaleza, dispuesto a creer lo mejor de todos y de cada situación. Volvió a mirar por el espejo retrovisor. Jacob tenía los ojos cerrados mientras movía la cabeza al compás de la música. Todavía podía oír los gritos de alegría cuando su hijo había descubierto una batería envuelta con un enorme moño rojo junto al árbol de Navidad. Esa había sido la última vez que su pequeña familia de 3 había sido feliz. Para cuando había llegado el siguiente diciembre, el divorcio había terminado, y su exmarido había comenzado a desaparecer de sus vidas. En los 5 años siguientes, Jenny había hecho las paces con el final rápido e inesperado de su matrimonio. Ver que su exmarido continuaba con su vida, que ya incluía una esposa nueva y 2 niños pequeños, no le habría molestado, si no hubiera sido porque él no le había guardado un lugar a Jacob. Las invitaciones eran pocas y espaciadas, los planes se cancelaban con frecuencia y las llamadas semanales habían quedado reducidas a un par de mensajes de texto por mes. Entonces, una semana atrás, cuando habían recibido un correo electrónico de semidisculpas en el que su ex explicaba que había habido un cambio de planes de último momento, y que no tendría el dinero para pagar la parte de Jacob por el viaje de su equipo de fútbol a Argentina, Jenny había estallado de furia. Había dejado de lado el orgullo, había llamado a su ex, y le había exigido saber que había sido tan importante como para estar dispuesto a desilusionar a su hijo mayor. La respuesta había sido desgarradora. Una increíble oferta de último minuto para un crucero a las Bermudas. Pero solo reservamos un camarote, y tú sabes lo pequeños que son, ¿verdad, Jenny? Estoy seguro de que Jacob comprenderá. ¿Comprender? ¿Comprender qué? Que unas vacaciones de lujo con su familia nueva eran más importantes que cumplir con la palabra dada a su propia sangre. La sangre de Jenny había llegado casi al punto de ebullición, y había despotricado como loca con su mejor amiga, frente a una botella de vino por mucho más tiempo de lo debido. Pero antes de que Jacob regresara de su práctica de fútbol, ella se había repuesto. Había encendido la laptop y se había esforzado por encontrar un lugar a donde pudiera llevar a su hijo para que pudieran crear recuerdos que no involucraran el fantasma de su padre. Durante la cena, con algo de temor, había anunciado que había habido un cambio de planes. ¿Florida? ¿Por qué Florida?, había preguntado Jacob, con evidente confusión teniendo en cuenta su ceño fruncido. En primer lugar, hace calor, había respondido ella. No es muy sencillo reservar vacaciones de último momento a esta altura del año, pero será divertido. Ya verás. Diversión. Felices fiestas. Tenía mucho que cumplir. Echó un vistazo a las instrucciones que tenía en la mano, y luego miró el mojón en la carretera. Se acercaban rápidamente a la salida. No conocía esa parte de Florida. Una vez, cuando Jacob tenía 6 años, todos habían viajado a Orlando y habían visitado los parques de recreación, pero esa había sido toda su experiencia de viaje por Florida. Estuvo atenta a la salida,
con la esperanza de que el Linda Vista Resort y Spa fuera la mitad de agradable de lo que se veía en el sitio web. Jacob lo llamó. Tuvo que hacerlo 2 veces para que él la oyera por encima de la música. Casi llegamos a Pine Island. El muchacho no se quitó los auriculares, pero hizo una mueca de la que ella esperaba que fuera un intento de sonrisa. «Qué bueno, mamá». «Así lo espero, cariño». Se obligó a sonreír con un entusiasmo compuesto por un 90% de fantasía y por un 10% de esperanza. «Creo que esta será nuestra mejor Navidad». Micah Braxton detuvo el jeep bajo la sombra de una palmera y apagó el motor. Un vistazo rápido al sector de la playa le aseguró que estaba vacía. Perfecto. No estaba de humor para tener compañía, y esa última semana en soledad solo había fomentado su decisión de querer paz y tranquilidad por encima de todo. Tomó la mochila y se dirigió a la franja de arena blanca que lo llamaba. Una botella de protector solar, un par de botellas de agua, un thriller ajado de tapa blanda, que había retirado de la recepción del motel Linen Palms, y un puñado de refrigerios eran todo lo que él necesitaba para aquel día. Una vida libre de aparatos durante la última semana había resultado ser más simple de lo que había imaginado. La tranquilidad había sido maravillosa. Nadie de su vida en Atlanta podía comunicarse con él, lo que resultaba fantástico para sus propósitos. El hecho de tener que oír a su propia mente cuestionar la decisión sobre renunciar al ejercicio de la abogacía y sobre vender la casa era una cosa. Pero de ninguna manera escucharía la letanía de familiares y amigos que también cuestionarían esa decisión. Sacó un toallón de playa y lo estiró sobre la arena, sin preocuparse de que no quedara derecho. Había superado su eterna obsesión por la precisión. Su tiempo ya no se mediría en facturas de $600 la hora. Desde allí en adelante, no tenía que responder a nadie. Podría vivir la vida de un playero si así lo deseaba. Excepto que ahí estaba el quid del problema, no sabía lo que quería. Se quitó la remera y se untó protector solar en el torso. Además de un día tranquilo con tan solo el sonido de las olas, no tenía idea de que lo haría feliz. Seguramente, el hecho de saber lo que no quería era un buen comienzo, ¿verdad? Hacía años que esa lista estaba en proceso. Micah ya no quería trabajar 90 horas por semana. Ya no quería representar a clientes con problemas menores y cobrarles honorarios exorbitantes. Estaba harto de poner el prestigio por encima de los principios, o las políticas de la oficina por encima de la moral. Tampoco quería rodearse de personas que le daban la razón a muerte. La lista de lo que no quería era larga y fácil de crear en su mente. Pero la visión de una vida nueva que lo haría feliz, ya no tanto. Se recostó y cruzó los brazos por detrás de la cabeza. La calidez del sol pronto arrulló su cuerpo hasta un estado de relajación intensa. Si tan solo fuera igual de sencillo que su mente se rindiera. Pero confiaba en que lo lograría, en especial si todo se mantenía tan tranquilo como en ese momento exacto. Como si hubiera dado pie, oyó un fuerte estruendo. A alguien se le había pinchado un neumático. Y ese alguien estaba deteniéndose en el poco espacio de tierra que separaba su franja de playa de la carretera. Él suspiró, pero no se movió. Seguramente, quienquiera que estuviera conduciendo podía llamar a la asistencia en carretera, y en una isla tan pequeña como Pine Island, una grúa llegaría en tiempo récord. No había necesidad de que él se involucrara. Al menos era lo que creía antes de oír una voz soltar una catarata de insultos que habrían hecho sonrojar a cualquier hombre sobre la tierra. Sus labios dibujaron una sonrisa porque la voz de la mujer se trababa con las palabras como si fueran nuevas para ella. Su dulce tono de voz no tenía relación con la elección de palabras. La curiosidad de él se despertó. Se sentó, y se hizo sombra con la mano para poder verla mejor. Al hacerlo, su corazón dio un extraño vuelco. Se levantó de un salto, deslizó los pies por las sandalias, y estaba de camino hacia el auto antes de tener tiempo para disuadirse a sí mismo. El hecho de que la mujer tuviera una figura impresionante, un largo pelo oscuro que caía en onda sobre los hombros y el rostro de un ángel, eran solo una pequeña parte de la razón por la que jugaría a ser un buen samaritano. Era casi Navidad, por todos los cielos. Ciertamente, si había una época para ayudar a un viajante en apuros era esa, ¿o no? Capítulo 2. Mamá, no sabía que podías decir esas palabrotas. Jacob mostró una sonrisa inusitada. Genial. Jenny soltó un largo suspiro para evitar que otra palabra inapropiada escapara de sus labios. Se pasó las manos por el pelo, y lo peinó en una trenza francesa floja.
Miró al hijo a los ojos por encima del capó. Genial no es exactamente la palabra que utilizaría para describir la situación. Olvida lo que dije, ¿de acuerdo? Su hijo revoleó los ojos. Sí, claro, mamá, lo que digas. No es como si jamás hubiese oído esas palabras. Definitivamente, no son palabras que hayas oído de mí. Se alejó la remera del cuerpo con la esperanza de que la ayudara a refrescarse. Echó un vistazo a la rueda trasera del lado del conductor, que estaba chata como un panqueque. Jacob, por favor, dime que en la escuela te enseñaron a reparar un neumático pinchado. Su hijo sacudió la cabeza. Lo siento, mamá. Pero podemos buscar un tutorial en YouTube. Sacó el móvil del bolsillo, y comenzó a tipear en la pantalla. Indignada, Jenny le dio la espalda al auto traidor. Y ahí se iba su seguridad de que invertir dinero en alquilar un auto le garantizaría llegar a Pine Island sin incidentes. Sintió una breve punzada de nostalgia por su Honda Odyssey. Bien podía tener más de 160.000 kilómetros, pero era familiar y cómodo. En ese momento, familiar y cómodo sonaba genial. Mamá, no funcionará. El muchacho rodeó el auto, y se detuvo junto a ella. No tengo recepción. Estamos jodidos. Ese vocabulario, Jacob, protestó Jenny, pero enseguida hizo una mueca ante la ironía de sus palabras. Lo digo por los dos. Colocó el brazo sobre los hombros de su hijo. Pobre niño. Ciertamente no estaba pasando lo mejor que ella. Una ola de afecto la invadió cuando él apoyó la cabeza sobre su hombro. Estaba creciendo tanto que pronto ya no podría hacerlo. No te preocupes. Estoy segura de que alguien aparecerá en cualquier momento para ayudarnos. Justo cuando acababa de pronunciar esas palabras, vio a un hombre que se acercaba directamente hacia ellos desde la playa. Tenía pelo corto y oscuro, llevaba una remera blanca, vaqueros cortados y anteojos oscuros. Su cuerpo era esbelto y musculoso. Había algo en el que dejó a Jenny sin habla la primera vez que intentó decir algo, por lo que tan solo codeó a su hijo. Jacob se enderezó, y miró hacia donde ella señalaba. Justo lo que necesitábamos. Alguien sin herramientas. Jenny lo miró con expresión molesta. ¿De verdad? Yo diría que no estamos en posición de ponernos exigentes. No parece que haya mucho tránsito en esta carretera. No tuvo tiempo de decir algo más porque el desconocido casi había llegado. El alivio de ver a alguien que podría ayudar se mezclaba con el escepticismo por un completo desconocido, pero como le había dicho a su hijo, no era como si tuviese muchas opciones en ese momento. Se paró derecha mientras él se detenía frente a los dos. A diferencia de cualquier hombre que había conocido, ese rebosaba una atracción física salvaje que prácticamente creaba un escudo de fuerza a su alrededor. Hola, fue todo lo que ella pudo decir. La sonrisa de él estaba llena de un pícaro encanto. Hola. Volvió su atención a Jacob, y asintió en señal de saludo antes de regresar la vista hacia Jenny. Parece que tuvieron un problema. Ella asintió. Un neumático. Ella ignoró la mirada confundida de su hijo. Sin duda alguna, él estaba preguntándose por qué apenas había podido emitir un par de palabras, pero no le explicaría su reacción a su propio hijo. Había cosas que una madre simplemente no compartía con sus hijos por muy maduros que fueran. Se sintió en clara desventaja porque el hombre que tenía enfrente llevaba lentes oscuros que ocultaban sus ojos. Pinchado, se oyó soltar rápidamente. Un neumático pinchado. Él curvó los labios en una media sonrisa. Ya veo. ¿Tienes uno de repuesto? ¿Uno de repuesto?, repitió ella la pregunta. El hombre desvió la mirada hacia Jacob, como si dudara del estado mental de la madre. Es alquilado, así que no lo sé, respondió Jacob. Revisaré. Mamá, ¿me das las llaves? El sonido de la voz de su hijo, tan racional y tranquila, sacó a Jenny del estupor hormonal transitorio en el que estaba. Su inesperada reacción ante el hombre que tenía frente a ella fue superada por el instinto maternal. Sacó las llaves del bolsillo, y se las entregó antes de volver su atención al desconocido. No tenemos señal en el móvil. ¿Podrías hacer una llamada por nosotros? Él sacudió la cabeza. No, lo siento. No tengo móvil. Ella levantó las cejas. ¿No tenía móvil? En el mundo de hoy, eso era extraño. Sin mencionar que era sumamente inconveniente dadas las circunstancias.
¿Podrías indicarnos el nombre de un buen mecánico entonces? Tal vez consigamos señal más adelante. El desconocido volvió a sacudir la cabeza. Lo siento, no soy de por aquí. Ah, entonces estás de vacaciones. Esa vez su respuesta fue un evasivo encogimiento de hombros. No exactamente. Entonces, ¿dónde vives si no estás de vacaciones ni eres de aquí? Él miró en dirección a la playa antes de dirigirse a ella. Por el momento, aquí. Antes de que ella pudiera preguntar algo más para aclarar qué quería decir con esa respuesta críptica, Jacob cerró el maletero de un golpe y se acercó a su madre. No tenemos suerte. Dejó las llaves sobre la mano estirada de Jenny. No hay repuesto. Por supuesto que no había. Jenny reprimió la urgencia de volver a insultar. Vacaciones o no, seguía siendo madre, lo que significaba que debía tener cuidado con el vocabulario. Bien, haremos lo siguiente, comenzaremos a caminar hasta que tengamos señal en el móvil. Entonces, llamaremos a asistencia en carretera, y ellos podrán comunicarse con un mecánico local. Eso podría funcionar, planteó el hombre, o yo podría llevarlos hasta donde sea que vayan. La inseguridad de Jenny debió de ser evidente porque él se quitó los anteojos, y extendió la mano. Soy Micah Braxton. Jenny se quedó mirándolo como si estuviera fascinada. Los ojos de Micah Braxton eran de una tonalidad marrón oscuro, con una calidez que le dificultaba desviar la mirada o respirar. Jacob le dio un codazo suave y miró hacia la mano extendida de Micah. Cierto, lo lamento. Hola Micah. Le estrechó la mano y de inmediato se dio cuenta de que la calidez de sus ojos no se comparaba con la de su contacto. Retiró la mano. Soy Jenny Marsal, y este es mi hijo, Jacob. Gusto en conocerte, Jacob. Igualmente, contestó Jacob, sonando tan adulto que conmovió a Jenny. Pero por muy adulto que sonara, seguía siendo un niño influenciable, por lo que ella no podía aceptar viajar con un desconocido. Hacerlo sería ir en contra de todo lo que ella le había dicho durante años. Entonces, ¿buscamos sus maletas y las ponemos en mi jeep?, preguntó Micah. El corazón de Jenny le martilleaba en el pecho por razones que ella no quería admitir. Sacudió la cabeza. Gracias, pero no me siento cómoda con aceptar un viaje con un desconocido. Claro, lo entiendo, expresó Micah. Pero tampoco pueden quedarse aquí, al costado de la carretera. Entonces, ¿por qué no se llevan el jeep a la ciudad? Jenny y su hijo intercambiaron miradas de asombro. ¿En serio?, inquirió Jacob. ¿Nos darías tu auto a nosotros? ¿Por qué no? Pine Island no es un lugar muy grande, así que donde quiera que vayan, ya casi llegan. Pero no nos conoces, insistió Jacob. Es cierto. Somos desconocidos, acordó Micah. Pero míralo de esta manera. Casi es Navidad. Es la época de ser caritativo. Al parecer, esa lógica satisfizo a Jacob. Genial. ¿Qué dices, mamá? Ella no podía apartar los ojos de Micah. No lo sé. ¿No quedarías varado aquí hasta que podamos devolverte el auto? Micah se encogió de hombros con expresión despreocupada. No planeo ir a ninguna parte. Estaré aquí, afirmó. Jenny miró en dirección al agua. ¿Pine Island tenía mucha población de indigentes? No veía ninguna carpa ni otro tipo de vivienda improvisada, pero eso no significaba que no hubiera una en alguna parte de la playa. La oferta era generosa, pero también estaba fuera de su zona de confort. También lo estaba quedarse sentada al costado de la carretera con la esperanza de que otro desconocido apareciera para ayudar. Se mordió el labio. No tiene que ser algo complicado, Jenny, sugirió Micah. La gente de la isla es muy amigable, así que no tendrás problemas en encontrar a alguien del taller mecánico o del hotel que te ayude a devolver el jeep. Jenny decidió que Micah Braxton era un hombre muy persuasivo. De todos modos, aún no estaba segura. ¿Cómo sabes que puedes confiar en nosotros? No puedo explicarlo, pero no estoy preocupado. Una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Micah. A veces conoces a alguien especial y sabes de inmediato que puedes confiar en esa persona. Capítulo 3. El Linda Vista Resort era todo lo que Jenny había esperado, y más. Sentada en el patio de Azure Café, sintió como la tensión abandonaba su cuerpo mientras observaba los frondosos alrededores que separaban el complejo de la orilla del océano.
Jamás había pasado mucho tiempo cerca del océano, pero sabía que podría acostumbrarse fácilmente a la belleza del agua y al sonido rítmico de las olas. ¿Señora Marsal? Jenny giró en la silla, y sonrió al reconocer a la joven que había registrado su entrada 2 horas antes. Su nombre era Tonya, según la chapa identificatoria. Sí. Tengo las llaves de su nuevo automóvil de alquiler. Extendió el juego de llaves, que Jenny tomó agradecida. La agencia entregó un convertible rojo en reemplazo, y está en el estacionamiento, justo frente a la puerta principal. Un convertible, genial, expresó Jacob con una sonrisa. Eso es estupendo, siempre quise conducir uno. Y lo harás en unos 3 años, afirmó Jenny, aliviada al verlo sonreír. Era solo un alivio temporal, y ella lo sabía, hasta que comenzara a pensar en el viaje cancelado, pero disfrutaría de su buen humor por el tiempo que durase. Volvió su atención hacia Tonya. Muchas gracias por habernos ayudado. La sonrisa de Tonya era enorme. Fue un placer. Lamento que su primera experiencia en Pine Island no fuera ideal. Pero ya está todo arreglado. El representante de la agencia que trajo el convertible me aseguró que retirarían el vehículo con el neumático pinchado en menos de 1 hora. ¿Y el jeep del señor Braxton? 2 de nuestros botones lo devolvieron hace una media hora. Está todo listo. Olvídese del incidente como si nunca hubiera ocurrido. Queremos que su estadía en Pine Island sea lo más relajante posible. Jenny observó a la joven regresar a la recepción. Sabía que podría olvidar con facilidad toda esa situación con el auto, pero algo le decía que los pensamientos sobre Micah Braxton no serían tan sencillos de eliminar. Había tenido pocas citas desde su divorcio. Brindarle estabilidad a Jacob había sido su principal preocupación, lo que impedía una mayor cantidad de salidas. A decir verdad, no le había importado. En todo ese tiempo, nunca había conocido a algún hombre que llegara a interesarle un poco. Hasta ese día. La cálida sonrisa de Micah Braxton y sus ojos amables le habían llegado al corazón. La intensidad de su propia reacción la había sorprendido. Se había sentido más que aliviada, y tal vez algo decepcionada, cuando Tonya le había asegurado que el personal del hotel tendría el gusto de devolverle el jeep a su dueño. Entonces mamá, Micah fue muy amigable, ¿verdad?, preguntó Jacob. Para conseguir un momento en el que pudiera pensar en una respuesta neutral, bebió un poco de su margarita de sandía y saboreó la frescura helada a medida que bajaba por su garganta. No solía beber alcohol, pero el día había sido largo, lleno de altibajos, y estaba agradecida de por fin estar instalada en la comodidad de Linda Vista Resort y Spa. Tal vez debamos regresar para agradecerle, agregó el muchacho antes de llevarse una papa frita a la boca. Estoy segura de que no es necesario, Jacob. Aunque estoy de acuerdo. Fue muy amable de su parte habernos ayudado. Pero apenas las palabras habían salido de su boca, se dio cuenta de que estaba minimizando la ayuda que Micah les había proporcionado debido a la intensa atracción física que sentía hacia él. Eso no es nada genial, mamá. El tono de voz de su hijo era honesto y seguro. Jenny apoyó la bebida. Tienes razón. Jacob levantó las cejas. Sí. Ella asintió. Así es. Si no hubiera sido por el señor Braxton, aún estaríamos sentados al costado de la carretera esperando por ayuda en lugar de estar aquí, totalmente relajados, disfrutando de las vistas más maravillosas. Deberíamos hacer algo por él. El rostro de Jacob se iluminó. De acuerdo, retiro el comentario de nada genial. Eres muy genial, mamá. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Jenny. ¿Muy genial? Eso había sido todo un elogio, en especial considerando lo triste que él había estado durante los últimos días. Ver a su hijo con una expresión de felicidad genuina en el rostro levantó su propio ánimo. El deseo del muchacho de mostrar amabilidad hacia un desconocido le recordó lo que su corazón ya sabía: su hijo era un buen chico. Pero aguarda, mamá. Un ceño fruncido por la confusión reemplazó la sonrisa de Jacob. ¿Cómo sabremos dónde encontrar al señor Braxton? ¿Y si ya abandonó la playa y se fue a la casa? La pregunta la tomó por sorpresa. Jacob no debió haber escuchado el comentario de Micah sobre vivir en la playa. Por fortuna, la indigencia no era algo que su hijo había experimentado. Sin importar lo duro que había sido tratar de sobrevivir con su salario de docente y con la pensión alimentaria, siempre habían vivido en una linda casa en un vecindario seguro. No estoy 100% segura, cariño, pero creo que por lo que dijo, Micah vive en la playa.
No vi ninguna casa. Tampoco yo. Pero lo que quise decir es que creo que vive en la playa porque no tiene a dónde ir. Los ojos de Jacob se abrieron más grandes. ¿Quieres decir que es un indigente? Lo pensó por un momento, hasta que se le ocurrió una objeción verosímil. Tal vez esté acampando. Tal vez. O quizá era un desamparado. Pero él se había mostrado evasivo cuando ella le había preguntado dónde estaba hospedándose. La franja de arena hacia donde había señalado quedaba a varios kilómetros de cualquier hotel o complejo. No lo sé, cariño. Esa era mi impresión, pero preguntaré en recepción para ver si alguien lo conoce o sabe algo de él. Tengo entendido que la población de la isla es de unos 10.000 habitantes u 11.000. No es un lugar muy grande, así que si vive aquí, la gente lo conocerá. Pero su hijo no estaba dispuesto a darse por vencido. El jeep no estaba nada mal. Tal vez es todo lo que le queda en el mundo. Jenny levantó las manos y se encogió de hombros. No sé qué decir. Firmó la cuenta de la cena, y se puso de pie. Haré algunas preguntas. Veré qué puedo averiguar, y luego decidiremos qué hacer. Jacob se puso de pie con expresión pensativa. De cualquier manera, si el hombre tiene $1.000.000 en la cartera, o solo 2, creo que lo correcto es encontrar el modo de agradecerle. Si no fueras un adolescente, te daría un abrazo de oso justo aquí y ahora. Pero supongo que eso sería muy vergonzoso, ¿no? Sí, mamá. Exacto. Pero sonrió al decirlo, y Jenny le devolvió la sonrisa. De pronto, estaba absolutamente segura de que haber planeado un viaje de último minuto a Pine Island para Navidad había sido la decisión correcta. El sol estaba bajo en el cielo occidental, lo que presagiaba la llegada del atardecer y el final de otro día en el paraíso. Maika se mostraba reacio a abandonar el trocito de playa que había elegido como su escondite privado después de haberlo descubierto. Ese día había sido el más memorable desde su llegada a Pine Island. Debía admitir que si bien había buscado esa isla remota para estar lo más solo posible, no lamentaba para nada que el auto de alquiler de Jenny Marshall hubiera tenido una pinchadura en aquel lugar de la carretera. Lo que lamentaba era haber pasado tan poquito tiempo con Jenny y con Jacob. Pero el hecho de haberles prestado el jeep le había permitido hacer su buena acción para las fiestas. La inseguridad de Jenny cuando él le había ofrecido el vehículo había sido evidente, pero también lo había sido su alivio. Mientras rompían las olas, él observaba el agua y se preguntaba por la madre y su hijo. ¿Había un señor Marshall? Aunque ella llevaba otras joyas, no le había visto una alianza. Se había fijado expresamente. Sacudió la cabeza, y se puso de pie. Se quitó la arena de los pantalones con las manos. El sol de Florida debía estar afectándole la cabeza si se preguntaba si una mujer a la que había visto durante menos de 15 minutos estaba casada. ¿No había ido hasta allí para alejarse de las personas? Lejos de las mujeres que lo perseguían, que lo miraban a los ojos y solo veían el símbolo de dólar. Miles de millones de dólares. Recogió el toallón y la gorra de béisbol, y caminó pateando arena hasta llegar al jeep. Lo importante era que Jenny Marshall y su hijo estaban a salvo en el complejo al que se dirigían. Eso lo sabía gracias a los botones de linda vista que le habían acercado el vehículo. También sabía que a Jenny le habían dado un ostentoso convertible en reemplazo del otro auto de alquiler. El empleado de la agencia que había ido a retirar el que ella había estado conduciendo le había prometido no revelar que Maika había pagado por el auto de mayor categoría a cambio de una generosa propina. ¿Qué más debía saber? Poco y nada. Lo único que debía tener en su mente era buscar dónde cenar. Encendió el motor del jeep, y después de unos segundos de consideración, condujo en dirección al Crab Shack. Allí pidió un sándwich y una cerveza fría antes de regresar al motel Inn in Palms, donde vería un partido de baloncesto y luego se iría a dormir. Sin molestias. Sin alboroto. El sueño de todo soltero. Allí, en Pine Island, estaba manteniendo todo muy simple. Vivía la buena vida, excepto que por primera vez desde que había llegado, sintió una curiosa soledad. Capítulo 4. Prometerle a su hijo que preguntaría sobre Maika Braxton terminó siendo una tarea mucho más sencilla que conseguir información sobre él. Jenny bebió un poco de agua de su botella antes de entrar a la florería, su cuarta parada de esa mañana. Un hombre con delantal de florista la saludó con una amplia sonrisa. Ella se presentó, y le preguntó por Maika. ¿Braxton? Todd, no era de sorprender que fuera el dueño de Todd's Flowers,
ladeó la cabeza y pareció pensar durante un largo momento. No puedo decir que recuerde a alguna familia Braxton en esta zona. ¿Cómo dijo que era el nombre de este tipo? Micah, respondió Jenny. No estoy del todo segura de que sea local. ¿Cómo es? Atractivo fue la primera palabra que se le vino a la mente, pero la descartó. Alto, con pelo y ojos marrones. Supongo que tendrá unos 30 y pico o 40 años. Todd sonrió. Alto, moreno y atractivo, ¿eh? Debió de haberle llamado la atención para que esté tratando de encontrarlo. Jenny ignoró el rubor que le subía por las mejillas. No quería averiguar si era que se sonrojaba por el calor de Florida o porque el florista había estado muy cerca de la verdad. Nada que ver, respondió Jenny torciendo la verdad. Mi hijo y yo llegamos ayer por la tarde a Pine Island. Pinchamos un neumático en una zona bastante aislada de la carretera, y el señor Braxton estaba por allí. En la playa. Nos ayudó. Cielo santo, estaba divagando. Oh, bueno, tenemos tantos visitantes que es muy posible que jamás haya visto a su señor Braxton. Pero si alguien puede saber algo, esa es Cherry. ¿Cherry? La adorable Cherry es la dueña del salón de belleza Silk & Sands. No solo tiene mucho talento en consentir a las señoras de la ciudad, sino que también es una enciclopedia en cuanto a quién es quién en nuestra hermosa isla. El florista tomó lapicera y papel del mostrador y garabateó una dirección antes de entregárselo. Será su mejor opción para conseguir información útil. Por muy amable y útil que había resultado ser Todd, Jenny se sintió más que aliviada al salir de su tienda, de regreso al aire fresco. El brillo simpático en sus ojos le hizo sentir que era una mujer desesperada a la que habían atrapado acosando a un buen samaritano incauto. Eso era ridículo. Se detuvo, y se quedó con la mirada perdida hacia la hilera de tiendas encantadoras. Tal vez debería cancelar todo y decirle a Jacob que lo había intentado, pero que no había tenido éxito. El sonido del móvil interrumpió sus pensamientos. Echó un vistazo a la pantalla, y vio que era su hijo. Tocó la pantalla. ¿Jacob? ¿Estás bien, cariño? Sí, mamá, relájate. Estoy bien. Jenny soltó un largo suspiro de alivio. ¿Qué tal el partido? Excelente, nos divertimos mucho, contestó el muchacho. Ella pudo oír la diversión en su tono de voz, y agradeció a los dioses de las vacaciones la suerte de haber conocido a una familia durante el desayuno, que tenía 3 hijos de edad similar a la de Jacob. Habían compartido un desayuno tranquilo en el patio, y ella había visto el entusiasmo de su hijo cuando los otros chicos lo habían invitado a ser el cuarto integrante en un partido de voleibol de playa. Por eso llamo. Tyler y sus hermanas me preguntaron si podría ir a jugar bolos con ellos esta tarde. Y después iremos a un lugar llamado Sweetie Pies a tomar helado. Si me dejas. ¿Cómo podía negarse? No había oído a Jacob tan alegre, tan igual a su antiguo yo, desde que su padre había tirado abajo el viaje a Argentina. Suena divertido, así que sí, puedes ir. Pero debes tener el móvil contigo todo el tiempo, encendido y no en vibrador, ¿entendido? Y si van a cualquier otro lado, debes llamarme primero, ¿de acuerdo? Absolutamente. Gracias, mamá. Eres la mejor. Y prometo estar de vuelta a tiempo para cenar contigo. Diviértete, cariño. Aguarda, ¿averiguaste dónde vive el señor Braxton? Jenny se mordió el labio. ¿Cómo debería abordar eso? Estaba más que orgullosa de que su hijo se preocupara por devolver la amabilidad de alguien que lo había ayudado. Pero también quería que se concentrara en divertirse y en no tener preocupaciones. Se lo merecía después del mes que había tenido. No, cariño, no tuve suerte. Pero seguirás intentando, ¿verdad? Jenny cerró los ojos por un momento. ¿Crees que es algo tan importante? Sí, mamá. Es época de Navidad. Parece ser lo correcto, ¿sabes? Ella abrió los ojos, y echó un vistazo hacia el salón Silk & Sands. Entonces me ocuparé de eso. Diviértete esta tarde. Tú estarás bien, ¿cierto? Jenny sonrió ante el tono de preocupación que oyó en la voz de Jacob. No te preocupes. Me voy a hacer manicuría y pedicuría. Y con algo de suerte, conseguiría información sobre quién era el misterioso Micah Braxton. ¿Marsal dijo? Todd dejó de escribir. Una sonrisa curvó lentamente sus labios. ¿Cuál es el nombre? Jenny.
El florista se esforzó por ocultar una risa. Bueno, si no estaba presenciando la vieja magia de Pine Island, se comería una docena de claveles. ¿Usted y su Jenny están visitando nuestro trozo de paraíso por las fiestas?, le preguntó al hombre que tenía frente a él, sabiendo muy bien que ese cliente era, posiblemente, el mismo hombre por el que había estado preguntando la señora Jenny Marshall en su tienda. El hombre del quien él creía que era Micah Braxton le estrechó la mano con tristeza. No es mi Jenny. De hecho, solo la vi una vez. Una vez era tan buen comienzo como cualquiera para una nueva relación, según creía Todd. Ya veo. Cuénteme sobre ella para que pueda ayudarlo a elegir el ramo apropiado. Fue el turno de Micah de sonreír. Es hermosa. Tiene largo pelo oscuro, preciosos ojos color avellana, ¿y su sonrisa? Bueno, digamos que jamás había visto a una mujer con una sonrisa así. Era una sonrisa amable, ¿sabe? Hizo una mueca. Debo sonar como un loco, ¿verdad? Todd sacudió la cabeza. Nada más alejado, joven. Tengo unas maravillosas rosas bicolor que impresionarán a cualquier mujer. A menos que usted tenga alguna preferencia. Micah sacó una pila de billetes de $20 de la cartera y se la entregó al florista. Suena genial. 2 docenas si las tiene. Todd le entregó el vuelto al cliente. ¿Quiere que la tarjeta diga algo en particular? Micah se encogió de hombros. Sin tarjeta, creo. Jenny no me conoce bien. Solo creí que algunas flores ayudarían a alegrar su habitación de hotel. La decorarían para las fiestas, si eso tiene sentido, planteó. Todd asintió en señal de acuerdo, aunque en realidad, no tenía sentido. Las rosas bicolor eran las flores menos relacionadas con las fiestas que se le ocurrían, pero ¿quién era él para interferir con un romance incipiente? Micah se detuvo en la puerta. Olvidé decirle dónde se hospeda. Eso ayudaría, ¿no? Jenny está en el Linda Vista Resort. Todd le agradeció a Micah por la información, aunque no la necesitaba. Haría esa entrega en persona. ¿Por qué Santa Claus sería el único en tener toda la diversión en esa época del año? Capítulo 5. Jenny movió los pies por la palangana de cerámica. El agua con aroma a jazmín tenía la temperatura perfecta, y los pétalos de rosa flotantes completaban lo que debía ser la pedicuría más relajante que había experimentado. El Silken Sands estaba decorado con un encantador estilo de la antigua Florida. Le había resultado sorprendente y agradable el hecho de haber encontrado el salón casi vacío al llegar. Eso le permitió hacerse manicuría sin tener que esperar, y lo más importante fue que no tenía competencia para la atención de Cherry. Jenny descubrió que la dueña era tan encantadora como su tienda. Continúa sacudiendo las manos, Jenny, le indicó Cherry. En Florida, las cosas se secan un poco más lento que en el norte. Cerró los grifos, y atravesó el salón para tomar un jarrón con cristales de sal marina de un estante en la pared opuesta. Miró por encima del hombro. Aquí estoy, charlando como una loca desde que llegaste, y no te pregunté si estabas apurada. No lo estoy, respondió Jenny con sinceridad. Estoy en modo vacaciones, y mi hijo está jugando bolos con amigos nuevos, así que tengo la tarde para mí. Cherry se acomodó en una silla con rueditas frente a la palangana. Justo lo que quería oír. Adoro todo sobre mi trabajo, y lo primero en la lista es conversar con los visitantes de nuestra pequeña isla. Ahora, cuéntame cómo va tu viaje hasta el momento. Jenny agradeció en silencio el puntapié inicial. Le contó a Cherry todo sobre el neumático pinchado y sobre la amabilidad de Micah al haberles prestado su auto. Me encantaría hallar el modo de devolver el favor, pero no sé nada sobre él. ¿Y tú, por casualidad? Cherry frunció el ceño pensativa. Bueno, puedo decir casi con seguridad que nadie de nombre Micah Braxton es un visitante regular de la isla. Es muy posible que acabara de mudarse, aunque debo decir que las noticias corren rápido en nuestra pequeña isla, así que lo dudo. Levantó la vista y encontró la mirada de Jenny. ¿Mencionó de dónde era? No exactamente. Solo dijo aquí, que es bastante ambiguo, ¿no crees? Podría significar Florida, Pine Island, o la propia playa. Hizo una pausa para darle la oportunidad de hablar a la otra mujer, pero Cherry permaneció en silencio, con expresión pensativa. Jenny decidió que ya que estaba allí, se arriesgaría. Me pregunto si Pine Island tiene muchos indigentes. Por fortuna, no.
Cherry extendió la mano hacia el pie izquierdo, y lo llevó hasta la toalla que había colocado al borde de la palangana. El caballero tenía acento sureño, por casualidad. Así es, pero era ligero. ¿Por qué preguntas? Cherry se encogió de hombros. Por el nombre. Me pregunto si no será de los Braxton de Atlanta. ¿Amigos tuyos?, inquirió Jenny. La risa de la otra mujer resonó por toda la tienda. Cielos, no. Me ha ido muy bien y pude llenarme los bolsillos, pero no me muevo en los mismos círculos que la familia Braxton. La verdad es que no creo que sea tan bueno tener todo ese dinero, ¿sabes? Jenny reclinó la cabeza sobre el cabezal y cerró los ojos. De hecho, no sabía qué era ser rico. El dinero en sí mismo nunca le había resultado atractivo, aunque en ese momento, le encantaría poder contar con suficiente efectivo para financiar el viaje de Jacob a Sudamérica. Aparte de eso, su vida era buena. Estaba conforme. Tal vez se sentía un poco sola. Tener a alguien con quien compartir los buenos momentos, así como los malos, sería agradable. Pero debía ser la persona correcta. Apartó de su mente la imagen de un sonriente Micah Braxton. El sonido de las campanillas de la puerta la sacó de su ensimismamiento. Levantó la vista sin esperar reconocer al recién llegado, pero lo conocía. Era Todd, que había entrado con un florero rebosante de 2 docenas de las rosas más bellas que había visto en su vida. Sonrió al mirar a Cherry. Oh, qué afortunada. Debes tener todo un admirador. En realidad, son para usted, señora Marsal, afirmó Todd mientras apoyaba el florero sobre el mostrador. Parece que su príncipe azul ha estado pensando en usted. Entre el embate de las olas y el brillo del sol vespertino, Micah se sentía envuelto por la naturaleza mientras corría por la arena mojada. Eso era 1.000.000 de años luz superior a los ejercicios en la caminadora. Casi no había pensado en cuándo se iría de Pine Island, pero extrañaría correr frente al agua. Bajó la velocidad cuando vio el brillo del sol sobre su jeep plateado. Había regresado más rápido de lo que había creído. Debía ser un tiempo récord desde su llegada a la isla. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Tal vez estaba mejorando en superar a sus demonios. Se levantó la remera para secarse la frente mientras caminaba hacia donde había dejado el toallón y la mochila. Pero se detuvo a unos pocos metros del lugar y se quedó mirando. El toallón de playa ya no estaba, y en su lugar, había un mantel violeta. Observó la enorme cesta de picnic, 3 platos blancos con sus cubiertos y 3 vasos de plástico. Había un pequeño vaso con 4 rosas bicolor en el medio del mantel. Levantó la vista, y giró la cabeza. Un convertible rojo estaba estacionado junto al jeep. ¡Sorpresa!, exclamó Jacob con una amplia sonrisa. Micah también sonrió. Ya lo creo. Qué bueno verte, Jacob. Dirigió la mirada hacia el costado del adolescente. Ávidamente, disfrutó de la vista de Jenny Marsal. Cielos, era tan encantadora como lo recordaba. El pelo oscuro le caía sobre los hombros en ondas. Llevaba un largo solero rosa, y tenía una sonrisa tímida. Jenny, fue todo lo que logró decir. Ella saludó con la mano. Hola, Micah. Espero que no te moleste que hayamos venido a verte. Estoy encantado. Allí parado, sabía que era un momento que jamás olvidaría. Algo en su mundo, algo en él, cambió. Lo que fuera que pasara entre ellos hacía imposible que él desviara la mirada. La voz de Jacob interrumpió el momento. Te trajimos comida. Hizo un gesto hacia la cesta y el mantel. Es para agradecerte por habernos ayudado ayer. Y también para agradecerte por las encantadoras rosas, agregó Jenny. Micah, no era necesario. ¿Te gustaron? Me encantaron. Se llevó una mano al corazón. Son preciosas. Él la miró a los ojos por un largo momento, pero luego desvió la mirada. Lo último que quería era hacer sentir incómodo a Jacob. Hizo una seña hacia el picnic que habían preparado. Esto es fantástico. Estoy conmovido. No podía recordar si alguna vez alguien había hecho algo tan agradable por él. Se llevó la mano al corazón, pero al sentir la piel desnuda, recordó que no tenía la remera puesta. Señaló el jeep. Iré a vestirme para la cena. Sin aguardar respuesta, se agachó detrás del vehículo, y hurgó en el bolso en busca de una remera limpia.
Vertió un poco de agua de la botella en las manos y se enjuagó el rostro. Se pasó las manos por el pelo con la esperanza de verse presentable. Cuando se reunió con sus invitados, ellos estaban acomodando los contenedores con comida. Jenny lo miró y sonrió. ¿Tienes hambre? Él asintió. Así era, pero su hambre física no era nada en comparación con su deseo de estar en compañía de gente que quisiera estar con él de verdad. Con el hombre al que solo conocían como Micah Braxton. No Micah Braxton Reynolds, hijo de un multimillonario. Se arrodilló y se sentó junto a Jenny. Te ves hermosa. Cuando ella volteó para mirarlo con una sonrisa amable en los labios, Micah supo que estaba en problemas. Estaba enamorado. De una persona a la que apenas conocía. Se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Abandonar Pine Island, lo que significaría no volver a ver a Jenny ni a su hijo, o podía quedarse y hacer el esfuerzo de aprender más sobre la mujer que había tocado su corazón de un modo en que ninguna otra mujer lo había hecho. Miró a Jenny, luego a su hijo, y después miró por encima del hombro hacia el sol vespertino, que estaba bajo en el cielo. Tomó una de las flores del centro del mantel, y se la entregó a Jenny. Decisión tomada. Capítulo 6. El sol se cernía sobre el borde del agua como si estuviese desesperado por desaparecer hasta el día siguiente, pero Jenny se rehusaba a moverse de donde estaba sentada. Ladeó la cabeza, disfrutando de la suave brisa. Estiró las piernas y se reclinó con las palmas detrás de ella, sobre la arena. Aún quedaba algo de luz para ver la silueta de Jacob y de Micah mientras jugaban al frisbee. Por muy agradables que fueran la brisa y el paisaje, Jenny sabía que la verdadera razón por la que no quería moverse no tenía nada que ver con el clima templado de Florida y tenía todo que ver con Micah Braxton. No solo no parecía haberse molestado porque ellos habían aparecido sin previo aviso, sino que había dejado en claro que estaba encantado de verlos. Habían compartido una comida sin prisas, mientras conversaban sobre una variedad de temas con una facilidad como si se conocieran desde hacía años y no desde hacía unos días. En especial, valoraba que Micah hubiese integrado a Jacob a la conversación sin ningún esfuerzo. La consideración de Micah confirmó lo que ella ya sospechaba. El hombre bien podía ser un misterio, pero tenía buen corazón. El sonido de la risa de Jacob, que se propagaba con la brisa, la hizo sonreír. Estaba claro que él se sentía cómodo con Micah. Tan cómodo que había sido completamente sincero con el motivo del viaje espontáneo a Florida mientras comían. Mi papá me dejó plantado, y mi mamá está destrozada por eso, le confesó a Micah. Cuando ella intentó protestar, él solo se encogió de hombros. Ya me siento mal por haber decepcionado a mi equipo, mamá, pero me siento aún peor cuando te veo esa expresión de culpabilidad. No es tu culpa, lo entiendo. Sé que me mandarías al viaje si pudieras. Esto es culpa de papá. No tuya. Como si Micah hubiera presentido la incomodidad de ella, había guiado la conversación lejos de la desilusión de Jacob y hacia cómo era la vida en Maine. Ella se sintió muy agradecida por eso. Si bien Jacob era un buen chico, seguía siendo el típico adolescente en muchos aspectos. Algunos días, era más complicado de manejar que durante otros. Había estado sola durante tanto tiempo que había olvidado lo agradable que sería tener algo de apoyo. Mientras los muchachos regresaban hacia ella, podía ver lo feliz que estaba Jacob. Pero él no se dejó caer a su lado como lo esperaba. En su lugar, levantó un llavero desconocido. Un momento, ¿a dónde crees que vas? Jacob hizo una mueca. Solo iré a ver el estéreo en el jeep de Micah. Él dijo que estaba bien. Ella hizo una seña hacia el auto. 10 minutos. Cuando Micah se sentó junto a ella, giró la cabeza para mirarlo. Gracias. Adoro ver a mi hijo tan despreocupado. Es un gran chico, Jenny. Es evidente que haces un trabajo maravilloso, comentó él. Sus palabras amables le agradaron. Era sencillo sentir aprecio por Micah Braxton. ¿Llevo la canasta de picnic hasta tu auto? Hizo una seña hacia la cesta que ella había empacado mientras él y Jacob habían jugado frisbee. Jenny se sentó derecha, y se sacudió la arena de las manos. No, queremos que te quedes con la comida. No estoy segura de cuánto tiempo se conservará, pero tenemos un recipiente de poliestireno de doble aislación y más hielo en el asiento trasero. Eso te dará un poco más de tiempo, planteó ella. Él levantó las cejas. Jenny se mordió el interior del labio, preocupada de que hubiera manejado eso con poca delicadeza.
Pero la indigencia no era el tema más sencillo de abordar. Jacob y yo queremos hacer algo para ayudarte. Levantó las rodillas y las abrazó junto al pecho. Se acomodó el pelo sobre un hombro para poder mirar el rostro de él con más claridad. ¿Hace cuánto que estás aquí? ¿Hace cuánto que estoy aquí?, repitió él lentamente, casi como si las palabras no tuvieran sentido. Ella reprimió la urgencia de cubrir el incómodo silencio con más palabras. ¿Pero qué podría decir que fuera mejor que escuchar? Observó cómo varias emociones le pasaban por el rostro. Jenny estiró la mano y la apoyó con gentileza sobre el brazo de ella. Creo que tienes una idea equivocada. Ella intentó ignorar el efecto que su toque tenía sobre ella, pero no era nada sencillo. Maika, no tienes que fingir. No conmigo. Él sacudió la cabeza. No, Jenny, no lo entiendes. Y ahí la tenía. La prueba de que se había sobrepasado. Esa no había sido su intención. No, claro que no. Tienes razón. No lo comprendo. Lo siento. No es lo que quise decir. Él se volvió para quedar frente a ella. Esta no es mi vida. Hizo un gesto con la mano para señalar toda la playa desierta. No vivo aquí. Solo estoy quedándome en este lugar mientras organizo mi vida. La aparición de Jacob salvó a Jenny de tener que decidir cómo responder. Ese jeep es estupendo. Le entregó las llaves a Maika. Gracias por haberme dejado verlo. Maika se puso de pie. Cuando quieras, Jacob. Oye, tu mamá dijo que había una nevera portátil en el asiento trasero del auto. ¿Puedes traerla? En cuanto el adolescente se hubo ido, Maika estiró la mano para ayudar a Jenny a levantarse. Los latidos del corazón de ella se triplicaron, al tiempo que Maika se inclinaba y le acomodaba un mechón detrás de la oreja. El leve roce de su mano en la mejilla le provocó escalofríos en la espalda a Jenny. Lamento si me sobrepasé, se obligó ella a decir, aunque su voz salió como un susurro ronco que apenas sonaba como propio. Fuiste muy amable con nosotros, y quería que supieras que tu generosidad me conmovió. En lugar de responder, Maika le acarició el pómulo con un dedo mientras bajaba la mirada hacia los labios de ella. Mi dulce Jenny, tú eres la generosa. A ella se le cortó el aliento cuando él dio un paso hacia adelante. Maika le tomó la mano y la apoyó sobre el pecho de él. Jenny podía sentir el latido de su corazón. Maika, pero el silbido de Jacob al acercarse interrumpió el momento. Ella se alejó. Maika bajó la mano. Por primera vez en más de 20 años, Jenny se sonrojó como una colegiala. Por fortuna, su hijo no pareció notar lo que casi había interrumpido con su llegada. Gracias, Jacob. Maika tomó la nevera portátil y la colocó junto a la cesta antes de volver a mirarlos. Oigan, está oscureciendo, y sé que deben irse. Pero mañana es Nochebuena, y si no tienen otros planes, me encantaría pasarlo con ustedes. Miró a ambos. Suena genial, ¿verdad, mamá? Con la poca luz natural que quedaba, Jenny pudo ver que Jacob estaba de acuerdo con la idea. Eso solo complicaba las cosas más de lo necesario. Suspiró. Jenny, no quise ponerte en aprietos, expresó Maika con tono de arrepentimiento. Sé que Navidad es una celebración familiar. Ella ni siquiera lo dejó terminar. Nos encantaría. El rostro de él se iluminó con una sonrisa. Perfecto. Pero cuando no sugirió dónde encontrarse, Jenny y Jacob intercambiaron miradas cómplices. Ella no quería decir nada que pudiera sonar insensible. Tal vez, al día siguiente, podrían terminar la conversación sobre la situación de él, pero ese no era el momento. Podríamos vernos en el centro de la ciudad, sugirió ella. ¿O tenías otro lugar en mente? Él asintió. ¿Qué tal si los recojo en el complejo a las 5? Jenny aceptó de inmediato. Mientras Maika los acompañaba hasta el convertible, a Jenny comenzó a ocurrírsele cómo ayudar a Maika Braxton a cambiar su suerte. Tal vez, si tenía algo de suerte la mañana siguiente, podría conseguir un milagro de Navidad. Capítulo 7. ¿Hubo suerte? Jacob se dejó caer sobre el banco, junto a ella. Jenny sonrió. Absolutamente. Mira esto. Le entregó la lista. Los habitantes de Pine Island son muy generosos. ¡Wow! El hijo le dio una botella de agua,
con expresión satisfecha. Buen trabajo en encontrarle a Maika un empleo y un departamento. No debió ser fácil venderlo como un empleado potencial cuando no lo conoces realmente ni sabes mucho sobre su situación. No me importa su situación. Pero te importa él, insistió Jacob. Admítelo, mamá. Puedo ver lo que sucede aquí. Ella lo miró de reojo. ¿Desde cuándo te convertiste en un experto en relaciones? Jacob se encogió de hombros. No soy experto, pero te conozco. Vi cómo reaccionaste la primera vez que vimos a Maika. Apenas podías formar una frase completa. Jenny se estremeció. Fue vergonzoso, ¿no? Fue bastante tierno en realidad. La expresión de Jacob era divertida. Entonces, ¿qué harás al respecto? ¿Al respecto?, preguntó haciéndose la desentendida. ¿En qué momento la relación entre ellos se había vuelto tan adulta que estaban hablando sobre su vida amorosa? ¿No debería ser al revés? En lugar de responder, Jacob miró el reloj. No le demos más vueltas a esto, mamá. Todo lo que digo es que puedo ver que estás interesada en él de esa manera. Y te digo que tienes mi aprobación. Me agrada Maika. Es un buen hombre. Jenny estiró la mano, y le palmeó la pierna. Eres un buen chico para preocuparte tanto por tu vieja madre. Creo que tú y Maika podrían ser felices. Su mirada era penetrante. Si le das una oportunidad, claro. Lo decía como si fuera tan sencillo. Ella suspiró. Envidiaba a su hijo por su creencia de juventud sobre que cualquier cosa era posible. Él se puso de pie, y extendió una mano para ayudarla a levantarse. Vamos, mamá. Al ponerse de pie, Jenny sintió una repentina determinación. Jacob tenía razón. Maika era uno de los buenos, y si ella podía ayudarlo a recuperarse, eso era lo que más importaba. ¿Alguna vez consideró una carrera como florista? Maika pestañeó sorprendido. ¿Perdón? El dueño de Todd's Flowers se encogió de hombros. Tiene buen gusto para las flores. A su mujer le encantarán estos lirios. Colocó la última flor en el florero, y dio un paso atrás para evaluar el arreglo. Solo considérelo una oferta en pie si decide quedarse en nuestra isla y quiere un empleo. Después de todo, un hombre debe trabajar para comer. De acuerdo, gracias, respondió Maika. No estaba seguro de qué más decir ante una oferta de empleo no solicitada. Así que así se sentía cuando las personas no reconocían el nombre ni el rostro de alguien como miembro de una de las familias más prominentes de todo el sur. Era una experiencia nueva. ¿Pero no era eso lo que él quería? Sí, lo era. Había ido a Pine Island en busca de anonimato, privacidad y soledad. Había podido encontrar estas tres cosas en la isla. Pero luego había aparecido Jenny. Jenny, con su apariencia dulce y sonrisa preciosa. Todo sobre ella, incluida su evidente devoción por su hijo, especialmente esa devoción por su hijo, lo atraía. La manera en que gesticulaba al hablar, el modo en que ladeaba la cabeza pensativa cuando lo escuchaba hablar, la forma en que sus ojos brillaban cuando sonreía, lo amaba todo. Amaba. Esa verdad lo golpeó directo en el corazón. Amaba a Jenny. Quería estar con ella. Para siempre. ¿Se encuentra bien? Las palabras del florista interrumpieron los pensamientos de Maika. Él se quedó mirándolo por un momento largo mientras su mente regresaba al tiempo presente. ¿Alguna vez estuvo enamorado? Todd no perdió tiempo en contestar. Sí. He tenido suerte en el departamento del amor, afirmó, como si fuera una conversación normal en su florería. Eso sí, utilicé la palabra suerte a propósito. No todos tienen la fortuna de conocer el verdadero amor. Maika asintió. Le creo. Se pasó la mano por el rostro. Solo no quiero arruinarlo todo, ¿sabe? Todd asintió con solemnidad. Hace bien en querer proteger algo tan valioso como el amor recién descubierto. Hizo un gesto hacia las flores. Hizo una sabia elección con las flores. El lirio representa el cumplimiento de un sueño. Una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Maika. Perfecto. Una mujer como Jenny era el cumplimiento de un sueño del que él creía que jamás se haría realidad. Levantó la vista, y encontró la mirada del florista. Ahora solo debo esperar que la mujer que conquistó mi corazón sienta lo mismo que yo.
Jenny y Jacob esperaban a Maika en el vestíbulo del Linda Vista Resort. Jenny por fin había elegido llevar un vestido largo de color crema, con sandalias doradas. Había soportado bastantes bromas de su hijo por haberse cambiado de atuendo 3 veces, pero estas habían sido en tono amistoso. Varias veces durante la tarde, ella había sacado el tema sobre qué sentía el respecto del interés de ella por Maika, pero Jacob se había aferrado a su insistencia de que no le molestaba. «Te tengo noticias, mamá, tú también puedes tener una vida». Una sonrisa amable se dibujó en los labios de Jenny. «Noticias, en efecto». «Disculpe, señora Marsal». Tonya, de recepción, le entregó un sobre. «Me pidieron que le entregara esto». Jenny levantó las cejas al aceptarlo, pero dudó antes de abrirlo. «Fíjate que es mamá», la alentó Jacob después de que Tonya se había ido. «Ábrelo». Jenny lo hizo. Sacó una tarjeta del interior, y leyó el texto escrito a mano. «¿Es de Maika?». En lugar de responder, Jenny le entregó la tarjeta. «Léela». Jacob la tomó, y leyó en voz alta. «Feliz casi Navidad para 2 de mis personas favoritas. Reúnanse conmigo para una cena navideña. Sigan los santas en los árboles». Levantó la vista con expresión confundida. «¿Santas en los árboles?». Jenny se encogió de hombros. «No sé más que tú al respecto, pero podríamos seguirle la corriente». Jacob sonrió. «¿Por qué no?», aceptó él. Regresaron hasta la recepción. Cuando le preguntaron a Tonya si sabía algo sobre los santas, ella solo sonrió con actitud juguetona, y señaló la puerta que daba al patio. Curiosa, Jenny entrelazó su brazo con el de su hijo, y salieron hacia donde Tonya había indicado. Una vez afuera, miraron a su alrededor. Jacob vio un adorno colorido de Santa Claus, que colgaba de la rama de un árbol. «Vamos por aquí», señaló el camino. «Veo otro santa por ahí». Jenny lo siguió. Esta no es la Navidad que había planeado un mes atrás. Jacob la miró. «¿Lamentas que hayamos venido?». «Oh, no», contestó ella. «Al contrario». «¿Y tú?». «También me alegra haber venido. Tú pareces más feliz. Y ambos sabemos por qué. Pero es algo bueno, así que intenta no arruinarlo». Jenny rió a carcajadas, más feliz de lo que había estado en meses. «Años. Te adoro, Jacob». Él revoleó los ojos en fingida exasperación, pero su sonrisa era tierna. «También yo». «¿Pero no puedes guardarte estas cosas sentimentaloides para Maika?». Capítulo 8. La brisa del océano llevó la risa de Jenny hasta Maika antes de que ella apareciera. Él curvó los labios en una sonrisa satisfecha. Estar con Jenny era tan sencillo como ver el sol salir sobre el océano por la mañana. Ella lo hacía sentir completo. Entero. Se le cortó el aliento al ver a Jenny llegar del brazo del hijo. Ella lo miró a los ojos, y el corazón de él se agrandó al tiempo que la sonrisa de ella se ampliaba. «Me encontraron», comentó él. Ella asintió, con expresión divertida. Santa Claus ayudó. Aunque él se habría conformado con quedarse allí parado, disfrutando de ella, Maika estaba ansioso por no excluir a Jacob. El adolescente había sido más que generoso dadas las circunstancias. Acortó la distancia entre ellos, estrechó la mano de Jacob y le deseó feliz Navidad. Luego, se volvió hacia Jenny. Sin poder resistirse, él se inclinó y le rozó la mejilla con un beso suave. «Entonces, ¿por qué estamos aquí?», preguntó Jacob mirando a su alrededor. «Este no es nuestro destino final». Maika señaló el camino que llevaba a la playa. El personal de Linda Vista había sido más que servicial cuando él les había pedido ayuda para planear una noche romántica. Él había reservado una suite, y había mudado sus cosas del motel Leaning Palms esa mañana. Su objetivo había sido crear un oasis romántico para su cena navideña. A juzgar por la mirada incrédula en el rostro de Jenny mientras seguían las luminarias por el camino hacia la playa, había tenido éxito. «¡Wow! Esto es tremendamente genial». «Es decir, esto es épico», expresó Jacob mientras contemplaba todo. Maika miró a Jenny, y levantó una ceja. «¿Épico? Eso es bueno». Ella le tomó la mano, y se la oprimió. «Algo muy bueno. Pero no entiendo qué es todo esto». «¿Alguien dará una fiesta aquí esta noche?». «Nosotros».
Ella se volvió, y se quedó mirando a Maika con los ojos bien grandes. ¿Todo esto es para nosotros? Los invité a cenar. Maika contuvo la respiración mientras esperaba a que Jenny dijera algo. Se dio cuenta de que quería desesperadamente su aprobación, pero podía ver en su expresión que algo no estaba bien. Él le rozó con el pulgar la mano que sostenía. ¿Qué sucede? Ella giró para mirarlo, con expresión afligida. No sé cómo organizaste esto, pero no podemos permitir que lo hagas. ¿Que lo haga? No lo entiendo. Miró a Jacob en busca de explicaciones. El adolescente se encogió de hombros. Mamá no sabe cómo pagarás todo esto. ¿Qué? Ella no quiere que gastes el poco dinero que tienes en nosotros, ¿verdad, mamá? La felicidad explotó en el corazón de Maika como los fuegos artificiales del Día de la Independencia, pero se esforzó por mantener la compostura. El concepto de una mujer que se preocupaba por él de esa manera era algo nuevo para él. Nuevo y muy bienvenido. Te juro que no gasté mi último $. La preocupación de Jenny estaba grabada en su rostro. Maika, no tienes que fingir. Tampoco debes impresionarme. Quiero estar contigo, no con todo esto. Ella estiró la mano, y la apoyó suavemente sobre el pecho de él. Sé sobre ti, sobre tu situación. Él soltó un largo suspiro. Ya era hora de que enfrentara ese malentendido. Jenny, déjame explicarte. Ella levantó una mano, con los ojos llenos de compasión. Déjame terminar, por favor. Tenemos algo para ayudarte. Es nuestro regalo de Navidad. Él levantó las cejas. ¿Regalo de Navidad? Ella asintió, y una pequeña sonrisa reemplazó su expresión preocupada. Jacob y yo te conseguimos una entrevista de trabajo en Todd's Flowers para pasado mañana. Un trabajo. Las palabras resonaban en la mente de Maika mientras guiaba a Jenny hasta la mesa, y descorría la silla para ella. Él se sentó a su lado, y le hizo señas a Jacob para que tomara asiento. ¿Me consiguieron un empleo? Miró a la madre y luego al hijo. ¿Por qué? Jenny respondió primero. Porque debes pagar las facturas. Buscar un lugar donde vivir. Mamá, algo me dice que estamos muy equivocados, planteó Jacob. Se volvió hacia Maika. ¿Eres indigente? Maika se quedó mirándolo. No estaba seguro de haber oído bien. ¿Indigente? Miró a Jenny. ¿Creíste que era indigente? ¿No es así? Él sacudió la cabeza. No. No dio más detalles. Era demasiado modesto para admitir que tenía 4 propiedades entre Nueva York, California y Hawái. Pero dijiste que vivías en la playa, protestó Jenny. Maika repasó en su mente la conversación que habían tenido el día en que se habían conocido. Estaba seguro de que no le había dicho que estaba desamparado ni que vivía en una playa pública, pero no había dado mucha información sobre sí mismo. Jenny, escucha, no quise engañarte. De verdad, no fue mi intención. Pero soy culpable de no haber sido del todo honesto sobre quién soy. Te buscamos en Google, intervino Jacob. Pero no encontramos nada. Es como si Maika Braxton no existiera. ¿Qué hay sobre eso? Maika Braxton es parte de mi nombre. Mi nombre completo es Maika Thomas Braxton Reynolds. Jacob sacó el móvil del bolsillo. Lo buscaré en Google. Jenny levantó una mano. Aguarda, Jacob, quiero oírlo del propio Maika. ¿Por qué estás aquí en Pine Island? ¿Estás ocultándote de algo? No. Ni de la ley ni de nada así. Se pasó las manos por el pelo. Eso no estaba saliendo para nada como había planeado, la teoría de Jenny lo había desestabilizado. Estoy tomándome un año sabático, de alguna manera. ¿Un año sabático de qué? Maika soltó un largo suspiro. Debía elegir las palabras con cuidado. Si había algo que no quería arruinar, era ese momento. Soy un abogado de Atlanta. Tuve mi buena cuota de éxito, pero en los últimos años, me fui cansando de esa vida acelerada. Quiero más de la vida que lo que tenía. Así que dejé todo atrás. Investigué un poco en busca de un lugar remoto, y di con Pine Island. ¿Qué dejaste atrás exactamente?, preguntó Jenny, pero antes de que él pudiera responder, ella sacudió las manos. En realidad no me importa lo que dejaste atrás.
Pero quiero saber a quién dejaste atrás. A ella le importaba el quién, no el qué. Eso probaba que era una mujer en 1.000.000. Maika. Dejé un estudio jurídico, con socios que pueden encargarse de todo lo que haga falta. Nada más. ¿Esposa? ¿Hijos? Él sacudió la cabeza. No, jamás me casé, y no tengo hijos. ¿Por qué no?, indagó ella en tono tan bajo que él tuvo que inclinarse para oírla. Una familia es algo que quiero más que nada. Pero tenía que esperar que la mujer correcta, explicó sonriendo, en dirección a Jacob, que la familia correcta, me encontrara. El alivio de Jenny era palpable, y le dio a él la confianza que necesitaba para continuar. Estiró el brazo y le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Tengo posesiones materiales, un empleo estable, ahorros, buenas perspectivas para el futuro, una familia numerosa y amigos. Pero algo faltaba, y ahora sé qué es. Le tomó la mano y le rozó los nudillos con un beso. Era a ti a quien esperaba. A ti y a Jacob. Se veían las lágrimas en los ojos de Jenny cuando miró a su hijo. ¿Jacob? Sostengo lo que dije, mamá. Quiero que seas feliz. Miró a los adultos. Creo que Maika es el hombre indicado para ti. Maika sintió un torrente de afecto por el adolescente. Jacob era la clase de hijo del que se sentiría orgulloso de considerarlo propio. Gracias, amiguito. Entonces, mientras ustedes dos se ponen de acuerdo sobre estar juntos, ¿puedo ir a mi habitación a ver una película?, inquirió Jacob. Aguarda, aún no te di tu regalo de Navidad. Maika miró a Jenny en busca de su permiso, y se alegró cuando ella asintió. Metió la mano en el bolsillo de la camisa, sacó un papel doblado, y se lo entregó al adolescente. Feliz Navidad, Jacob. Observó a Jacob mientras se leía el documento 2 veces. No puede ser. Se puso de pie de un salto, y rodeó la mesa con los brazos extendidos. En serio, no puedo creer que lo hayas hecho. Sorprendido y encantado por la reacción del muchacho, Maika se puso de pie, y abrazó a Jacob. Me alegra que estés contento, pero aún necesitamos preguntarle a tu mamá. Jenny extendió la mano para que le diera el papel, y luego lo leyó atentamente, como lo había hecho su hijo. Se lo devolvió a Jacob, y cerró los ojos. Maika se arrodilló junto a su silla. Jenny, háblame. ¿Qué sucede? Maldijo en silencio. ¿No quería disgustarte? Jenny se inclinó hacia él, y lo cayó al presionar sus labios sobre los suyos antes de alejarse. Maika, no era necesario. Es demasiado. Se irguió para mirarlo. Las lágrimas en sus ojos amenazaban con derramarse. No sé qué decir. Intenta con un gracias, mamá. Jacob se acercó el papel al pecho. Me dejarás ir, ¿verdad? En lugar de responder, Jenny se volvió hacia Maika y lo miró a los ojos. Él contuvo el aliento, esperando y deseando que ella encontrara la respuesta que él quería oír. La mirada de ella lo hizo sentir expuesto, como si ella estuviera viendo a través de su corazón y de su alma. No podemos ir a Argentina. Estiró la mano, y tocó la mejilla de Maika con las yemas de los dedos. No, a menos que vengas con nosotros. ¡Hurra! El grito de alegría de Jacob igualaba la alegría en el corazón de Maika. Mamá, déjame ir a la habitación para llamar a mis compañeros de equipo. Quiero que sepan que iré al viaje. Su expresión suplicante dejaba en ridículo a cualquier spaniel. La señal del móvil es mucho mejor en la habitación. Además, ¿no quieren algo de tiempo a solas? Regresa en 1 hora para la cena, le pidió Jenny. Después de que Jacob había agradecido y abrazado a los dos otra vez, recorrió el camino hacia el complejo. Cuando quedó fuera de vista, Maika extendió una mano hacia Jenny. Me alegra que haya salido bien. Parece feliz. Jenny sonrió. ¿Te parece? Pero luego se puso seria. Maika, hay algo que debes saber sobre mí. Ella se mordió el labio. De pronto, se veía insegura. Cuéntame. No sé cuál es tu verdadera situación económica, aunque es evidente que es muy distinta de lo que yo creía. Para Jacob y para mí, quiero una vida simple. Quiero amor, risas, y pasar la vida creando recuerdos felices con las personas que amo. Es todo. ¿Eso encaja con lo que tú quieres? Él la acercó, encantado por cómo se sentía ella en sus brazos.
Perfectamente. También quiero una vida simple, una vida con mi propia familia. La besó suavemente en la cabeza. Te quiero a ti, Jenny. Dime que nos darás una oportunidad para ver dónde nos lleva todo esto. Quiero que tú y Jacob celebren Año Nuevo conmigo en Atlanta. Nos encantaría, afirmó Jenny. Su sonrisa era la respuesta que él tanto quería, necesitaba, de ella. Nunca me sentí así, Maika. Es como si hubiera magia aquí, en Pine Island. Maika bajó la cabeza y la besó. Estaba totalmente de acuerdo. Jenny había utilizado la palabra perfecta para describir lo que había sucedido entre ellos. Una felicidad así era mágica. Pura magia navideña. Acabas de escuchar Navidad en Pine Island, de Caroline Mickelson. Una edición exclusiva para YouTube. Copyright de producción 2023. Si te gustó, por favor haz clic en me gusta y comparte el video. También puedes suscribirte a mi canal para recibir notificaciones sobre nuevos audiolibros.